Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días en esta calurosa tarde ya de martes 18 de agosto. ¿Quién diría? Estamos superando la quincena de este octavo mes del 2020, cargados de noticias, información y entrevistas exclusivas para ustedes del otro lado. En este espacio de información y análisis hablamos un poco de las situaciones y desafíos gubernamentales que se vienen principalmente para este gobierno. Un año bastante complejo, muy atípico. Hablamos de muchas coyunturas ya arrastradas desde el año pasado, que hoy están haciendo una muy difícil gestión para Mario Abdo Benítez. Digo bien, a nivel macroeconómico también, por supuesto, que tenemos grandes desafíos. Y ya para esto tenemos a un invitado de primer nivel con nosotros, a quien desde ya le agradecemos este valiosísimo tiempo que nos está brindando. Hablamos del economista Alberto Acosta Garbarino, presidente de la institución Desarrollo en Democracia y director también de la Asociación de Bancos del Paraguay. Presidente, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes para vos, también buenas tardes para toda la teleaudiencia. Presidente, leí hace un par de días un artículo que publicó en otro medio impreso, me llamó bastante la atención, me pareció muy interesante el enfoque que hace en cuanto a los tiempos políticos, el tiempo de indefinición y el tiempo donde uno realmente tiene que tomar las decisiones concretas y pertinentes. No sé si estamos en ese tiempo todavía, ¿eh? Bueno, efectivamente, yo puse en el artículo de que el idioma inglés facilita mucho la comprensión de la política porque usa palabras diferentes para los dos momentos que tiene la política. Un momento es ganar elecciones, a eso le llaman, en el inglés le dicen el politics, y el otro momento es el momento en que se va a gobernar, que es el policy, ¿verdad? En el momento de ganar elecciones, ese es el momento en que el candidato tiene que tener a su lado a operadores políticos, marketing político, y generalmente es el momento, como yo puse en el artículo, de la indefinición, en el sentido de que el candidato, como tiene que conseguir muchos votos para ganar las elecciones, tiene que conseguir votos de los ricos y de los pobres, entonces tiene que tener un discurso indefinido que le caiga bien a todos, que hable de muchas generalidades, que prometa reducir la evasión, reducir la pobreza, cosas generales, pero sin ¿cómo se dice? Un contenido concreto, ¿verdad? Ese es el momento de los discursos generales, discursos electorales. Pero después, una que gana, es el segundo momento, que es el momento de la policy en inglés, que es el momento en que hay que gobernar, hay que tomar ahí sí decisiones, ya no se puede seguir indefinido, y evidentemente es el momento que requiere a su lado gente de otro tipo de gente, políticamente, gente que lo asesore económicamente, en lo social, académicos, porque hay que llevar propuestas concretas generalmente al Congreso para ser aprobado. Entonces, ese es una etapa que en inglés llaman policy, que es diferente a la politic. Nosotros metemos las dos cosas dentro de la palabra política. Entonces, yo creo que lo que le queda a Mario Abdo, como dijiste, recibió el gobierno y tuvo 2 años realmente, desde el punto de vista externo, realmente muy malo. Todo vino mal, todo lo que podía venir mal vino mal. Año pasado tuvimos sequía, tuvimos inundación, tuvimos el desplome de los países vecinos y este año tuvimos el coronavirus con una crisis impresionantemente grande a nivel mundial y a nivel regional y a nivel nacional. O sea, todo vino mal. En ese sentido, lo que le queda por delante es unos desafíos gigantescos desde el punto de vista de policy, de políticas públicas, porque tiene que ver cómo reactiva la economía, tiene que ver cómo contiene la pobreza que está creciendo, el desempleo que está creciendo, y lo tiene que hacer dentro de una situación en que la pandemia le dejó muy debilitado al Estado paraguayo, le dejó con un déficit fiscal enorme. Teníamos siempre el deseo de tenerlo por debajo de 1,5% del Producto Interno Bruto como déficit, pasamos casi al 7-8%. La deuda que estaba por niveles del 20% pasó al 30% del Producto Interno Bruto. O sea, el Estado paraguayo sale muy debilitado, muy endeudado, con grandes déficits de esta pandemia. Y lo que le queda por delante es ver cómo se reordena macroeconómicamente. Porque una política de ajuste muy fuerte puede ser más recesivo todavía en la economía. Pero si no hay una política de ajuste inteligente, vamos a usar la palabra inteligente acá, vamos a entrar en déficit cada vez más grandes y el riesgo de un desequilibrio muy grande es muy alto, ¿verdad? Entonces,
tiene un panorama complejo por delante en materia de policy, en materia de políticas concretas, económicas, sociales, y además tiene el desafío de que son 3 años llenos de elecciones. Tenemos elecciones el año que viene, el siguiente y el siguiente. Elecciones municipales, se eligen 256 intendentes, casi 2.500 concejales municipales el año que viene. El próximo año se eligen 17 gobernadores y cerca de 270 miembros de juntas departamentales, y se eligen también senadores, 45 y 80 diputados, más el vice y el presidente. O sea que le toca la combinación perfecta, la tormenta perfecta de tomar medidas duras de ajuste en lo económico, pero también conteniendo socialmente, y por otro lado le toca el camino político de tener que enfrentar 3 años con un torbellino de elecciones, ¿verdad? Entonces, es muy complejo lo que le toca por delante y él va a tener que optar si va a seguir con la política, la politics, de buscar ganar las elecciones o de que su grupo gane las elecciones, o va a seguir por el camino de las policy, que es el camino de ordenar lo que está hoy desordenado. Ese es el dilema que tiene por delante y que no es de fácil solución, no es de fácil solución. Totalmente. Antes de entrar a desglosar estos ejes temáticos, presidente, que tienen que ver con la política, la economía, nuestros desafíos macroeconómicos, quiero hacer una brevísima pausa, si me permite. A la vuelta seguimos charlando y conversando acerca de los grandes desafíos que tiene este gobierno actual. Pasaron 4 meses de ver repetición tras repetición tras repetición, pero al final del túnel siempre hay una luz. Y el momento es ahora de descargar todo el aguante que venimos haciendo, de volver a inflar las redes con cada gol, para vivir la mejor de todas las vueltas. La vuelta del fútbol. Viví toda la pasión de la Copa de Primera exclusivo por Tigo Sports. Contratá tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Bien, estamos ya de vuelta en este segundo bloque de información y análisis, compartiendo con el economista Alberto Acosta Garbarino, presidente de esta institución sin fines de lucro, digo, bien desarrollo en democracia, y también director de la Asociación de Bancos del Paraguay. Presidente, permítame confesarle que yo normalmente suelo confundir y lo pronuncio al revés. Digo democracia en desarrollo, pero esta analogía creo que no vendría tan mal últimamente en esta coyuntura actual, ¿eh? No, para nosotros van juntos de la mano las dos cosas. El desarrollo económico necesita evidentemente de la política, necesita de la buena política, y la buena política, la que permite que sea predecible las cosas para el futuro, que es la base de una buena economía, para que la gente pueda invertir, apostar al futuro, requiere, evidentemente se está demostrado que la democracia es el sistema más predecible. Finalmente, en dictadura uno no sabe qué va a pasar cuando cae el dictador, qué cambios bruscos y revolucionarios puede haber. En democracia son cambios generalmente para bien y para mal. Para mal porque cuesta cambiar, pero también para bien porque cuesta cambiar para mal, ¿verdad? O sea que en ese sentido, de alguna manera, la democracia te da mayor predecibilidad. Hay espacio para discutir los temas, para poder oponerse a los temas que no convienen. Entonces, está demostrado que la democracia es
como decía Churchill, es el peor sistema si le excluimos a todos los demás. Entonces, es un sistema que es muy compatible, creo yo, con el desarrollo económico. Así es. Presidente, sin el afán de defender la gestión de Abdo Benítez y sin el afán tampoco de defenderlo a él, pero creo yo que este 2020, bastante complejo, le hubiese costado a cualquier presidente de los más preparados, ¿eh? No, sin duda alguna. Lo que te dije al comienzo es que todo lo que tenía que venir, lo que podía venir mal, vino muy mal. Vino, diría que, no digo luego mal, sino que extraordinariamente mal. Sobre todo este año 2020. Esta pandemia es la primera pandemia global, ya en la era moderna, porque en 1918 que se tuvo la fiebre española, la gripe española, en esa época, por ejemplo, los vuelos, no habían vuelos transatlánticos. El primer vuelo fue en 1928, recién 10 años después, con Lindbergh, que cruzó el Atlántico en una avioneta chiquita y fue declarado un héroe por cruzar el Atlántico. Entonces, hoy en el año 2020 teníamos cientos y miles de vuelos cruzando el Atlántico y el Pacífico todos los días. La posibilidad de expandirse este virus fue muchísimo mayor que hace 100 y pico años atrás. Por otro lado, tenemos hoy comunicación, satélites, internet, que nos permite acompañar esta pandemia en tiempo real a nivel mundial. Eso también ha generado una especie de pánico colectivo. Yo también creo que, por un lado, nos dio información, pero también nos asustó a todos. Y la crisis que hoy tenemos es una crisis sanitaria, por un lado, sin duda, con impacto económico por todo este tema de la cuarentena, pero hay también una crisis psicológica muy fuerte, así que una crisis de miedo, la gente tiene mucho miedo y es comprensible, el problema es real y además de eso hemos tenido como nunca en la historia seguramente de la humanidad un bombardeo de malas noticias todo el tiempo. Uno prendía la televisión, entraba en internet, la radio, todo era el coronavirus, las muertes, los infectados. Entonces, hoy hay un problema muy complejo que nunca vivió la humanidad. No hay fórmula, no hay receta, nadie sabe cuál es la fórmula para esto. Porque antes tuvimos en el 1929, una crisis económica grande. Y la fórmula fue reactivar la economía con el gasto público, salir a gastar, más el gasto privado, generar empleo a la gente, aunque sea un empleo improductivo, como decía en esa época, no importa que algunos caben pozos y otros tapen pozos, con tal que reciban un sueldo y con eso puedan gastar y consumir. Bueno, eso hoy no se puede aplicar en el siglo XX con esta pandemia porque la gente que puede gastar y consumir no quiere salir de su casa, tiene mucho miedo a salir. No se puede viajar, o sea, todo lo que tiene que ver con la modernidad fue paralizado con esta crisis, ¿verdad? Entonces, la economía está subordinada al tema sanitario. Y yo creo que también el tema económico está subordinado al tema psicológico, el tema del miedo. Entonces, no se ve una salida fácil y vamos a tener que ir aprendiendo y caminando un poco a tientas, buscando cómo salir de este problema. Y quiero respaldarme también en el artículo que publica. Me parece oportuno dividirlo justamente en esos tres ejes que son los grandes desafíos que tiene Abdo Benítez a partir de ahora o que ya lo tiene actualmente. Por un lado, la reactivación económica. En el medio estaría la contención social. Me parece la parte más delicada y por último el equilibrio macroeconómico. Sí, son los grandes desafíos, ¿verdad? Y son en algunos aspectos contrapuestos, porque el equilibrio macroeconómico requiere una política de ajuste muy fuerte, una reducción de gastos muy fuerte. Esa reducción de gastos muy fuerte del Estado va a significar mayor recesión en lo económico, no reactivación, mayor recesión. Este año, si uno mira el PIB de Paraguay, o sea, no caímos tanto gracias básicamente a tres elementos, a tres áreas. Una ha sido la parte agrícola, que tuvo una muy buena cosecha, la soja principalmente, o sea que eso ayudó a que la caída no sea tan pronunciada. La caída promedio, según el Banco Central, estuvo en 3,5% de caída del Producto Interno Bruto, pero la soja creció 8%, o sea que la soja levantó para arriba, los otros cayeron mucho más, por eso que caímos al final. Pero la soja fue un elemento que dinamizó.
El otro elemento ha sido la construcción, principalmente la construcción del sector público. Y por último, el gasto público. El gasto público se incrementó con todos estos subsidios y todo eso se incrementó. Pero ese gasto público y esa construcción pública es la que generó el déficit que tenemos hoy y el endeudamiento que tenemos hoy. No podemos seguir usando el motor del Estado con deuda, pero tampoco podemos pensar en este momento en tocar impuestos, ¿verdad? Porque también la economía está caída. Entonces, realmente es una situación extremadamente compleja y va a tener que ir buscando equilibrios transitorios. O sea, yo creo que se impone una mayor eficiencia del gasto público. Todos esos excesos que hubo, abusos, materia de beneficios, de salarios, todo eso tiene que ser replanteado. Tiene que ser replanteado, porque no podemos parar la parte de inversión pública. Y tampoco podemos dejar de gastar o invertir en la contención social. Y entonces ahí va a incrementar el gasto. Entonces hay que ver cómo se reducen los otros gastos. No sé si se va a poder reducir todo, pero yo creo que va a tener que ir encontrando cosas, equilibrios así provisorios y que no van a ser muy fáciles en periodo de elección, porque tocar a los empleados públicos sus beneficios, cortar beneficios, sabemos que genera malestar en ese grupo, y ese grupo prácticamente es el grupo elector del partido de gobierno. Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Realmente hay que estar atentos. Nosotros, por lo menos desde la Fundación Desarrollo en Democracia, siempre hablamos de que el equilibrio macroeconómico es fundamental. Yo ahí repetiría una frase que leí a Felipe González cuando era presidente del gobierno español hace 20 años atrás. Él estuvo en Montevideo y él es socialista, de izquierda, diríamos. Uno siempre piensa que la izquierda es la que es más irresponsable macroeconómicamente. Y él decía un equilibrio fiscal. Y una moneda sana no es ni de izquierda ni de derecha. Es la primera responsabilidad de un gobernante. Ahora, ese equilibrio se puede encontrar gastando menos o recaudando más. Pero tiene que haber equilibrio. Paraguay perdió su equilibrio en este momento. Estamos con un déficit grande, 7% del PIB. Eso es mucho. Eso se convierte en deuda. Y la deuda, a medida que no se corta el déficit, es como que vos tengas un déficit en tu casa, gastas más que lo que ganas y te estás cubriendo con deuda, con tu tarjeta de crédito, con algún tipo de deuda. Pero eso tiene un límite. En la medida que vos no cortes el gasto, el déficit, esa deuda en un momento no va a poder pagar y va a terminar en default. Entonces, esto que se hizo este año se pudo hacer porque teníamos poca deuda, poco déficit, y bueno, pero usamos gran parte de nuestra reserva en esta reactivación, esta contención del año 2020. No podemos seguir usando la misma herramienta para aquí en adelante. Así es, lastimosamente. Quiero hacer una última pausa, presidente. 14:20 a la vuelta. Hacemos un resumen de la conversación. Hablamos un poquito también del sector bancario para tener un poco ese termómetro de cómo estamos avisorando también lo que resta de este 2020. Pausita, volvemos enseguida. En Mi Tienda Visión vas a encontrar todo lo que buscas, desde el último modelo de smartphone hasta tratamientos odontológicos, desde spa hasta accesorios. Podés pagar con todas las tarjetas de crédito y te lo enviamos estés donde estés. Ingresá a www.mitiendavision.com y encontrá lo que buscas y miles de productos más. Pasaron 4 meses de ver repetición tras repetición tras repetición, pero al final del túnel siempre hay una luz. Y el momento es ahora, de descargar todo el aguante que venimos haciendo, de volver a inflar las redes con cada gol, para vivir la mejor de todas las vueltas. La vuelta del fútbol. Viví toda la pasión de la Copa de Primera exclusivo por Tigo Sports. Contratá tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. En el Banco Continental sabemos que es momento de estar unidos y apoyarnos. Por eso, otorgamos préstamos preferenciales para clientes pymes.
Para más información, comunícate con tu oficial de negocios al 419-3000. Cuidemos la vida, juntos por un Paraguay mejor. Continental. Bien, estamos ya de vuelta, último bloque de este espacio de información y análisis, compartiendo con el presidente de la Fundación Desarrollo en Democracia, Alberto Acosta Garbarino, a quienes ya le agradecemos este valiosísimo tiempo que nos está brindando. Hacíamos una especie de repaso en general de los grandes desafíos que se vienen para este gobierno, por supuesto, bastante complejo escenario que le tocó atravesar a Mario Abdo Benítez y que hubiese sido complejo para hasta el presidente más preparado. Este es un año bastante atípico realmente. Presidente, dejamos picando un tema que tiene que ver con el sector bancario. ¿Cómo está visorando realmente? ¿Cómo vemos las utilidades y las concesiones de crédito actualmente? Bueno, el sector bancario es como un espejo de lo que pasa en la economía real, se dice. O sea, la economía real es el sector agrícola, el sector industrial, el sector comercial, el sector de servicios. Es la gente que compra y que vende. Lo que pasa ahí se refleja en el sistema financiero automáticamente. ¿Y cómo se ha reflejado? ¿Cómo se refleja eso? Y se refleja en este momento de mucha incertidumbre y de una frenada en la economía. Se refleja en primer lugar con una dificultad para la demanda de crédito. Ahí está creciendo de vuelta, hubo una parálisis en el mes de marzo, abril, y se está recuperando, pero evidentemente hay mucho menor demanda de crédito. Porque el hecho de que el crédito, como yo ya mencioné muchas veces, el crédito es básicamente un medio, no es un fin. La gente no saca crédito para guardar la plata, la saca para hacer algo. ¿Y qué hace la gente con la plata? Y hace inversiones, puede ampliar su fábrica. Si es un agricultor, puede ampliar su área sembrada. Si es un industrial, puede comprar nuevas máquinas. Si es un comerciante, puede comprar mercadería para vender. Y si es un asalariado, puede consumir. Puede comprar un auto, puede comprar una casa, puede viajar, puede hacer una fiesta de 15 años de su hija. Siempre usa para algo el dinero. Como hoy no se puede viajar, no se puede hacer fiesta, no se puede consumir prácticamente, y la mayoría de las empresas están postergando sus planes de inversión ante la enorme incertidumbre. Yo mencioné al comienzo que la democracia lo que permite es darte cierta certidumbre. Entonces, al haber incertidumbre, se paralizan muchas inversiones y eso implica, lógicamente, menor demanda de crédito. Lo que vamos a tener de aquí en adelante, David, en los próximos años, es una demanda sobre todo de buenos créditos. Yo estoy hablando del que saca y que puede pagar, porque hay mucha gente que está pidiendo crédito, pero uno sabe perfectamente que su sector está muy afectado y no va a poder pagar. Como los bancos manejamos dinero del público, evidentemente no podemos comprometer plata ajena, diríamos, en prestar a sectores que no van a poder pagar, por lo menos en el corto tiempo. Entonces, una de las cosas que se va a notar en los próximos años claramente es una menor demanda de créditos, de buenos créditos. Por otro lado, un incremento de la morosidad. La morosidad se va a incrementar porque la gente que ha perdido su trabajo, la fábrica que fabrica menos, que produce menos, esa caída de la economía se tiene que reflejar en el sector financiero con mayor morosidad. Bueno, estas cosas todavía no se reflejan. No se reflejan por el hecho de que el Banco Central lo que hizo cuando apenas se apagó la luz, como yo digo, en el mes de marzo, vino la pandemia, tomó una serie de medidas regulatorias de flexibilización de todo lo que sea previsionamiento a los clientes y permitió masiva refinanciación. Se permitió que se le refinancie masivamente a la gente. Se le refinanció el pago de impuestos, se le refinanció la luz, el agua, se refinanció los créditos, todo se refinanció.
Pero ahí viene un tema que puede ser un problema futuro. Eso hace que hoy la mora no se vea reflejada en el balance de los bancos porque se pasó para más adelante el vencimiento de todos esos créditos. Pero cualquiera que conoce lo que pasa y va por la calle ve de que definitivamente en ese grupo que se refinanció hay un porcentaje de gente que va a tener problemas para pagar su cuenta. Y eso se va a comenzar a reflejar seguramente allá por agosto, por septiembre, octubre. Hacia fin de año, muchos de estos créditos que fueron refinanciados para más adelante van a comenzar a ir venciendo y vamos a comenzar a ver qué ocurre con esa morosidad. Mi pronóstico es que así como va a haber dificultad para dar nuevos créditos, debería haber un incremento de la morosidad. Debería haber. Ahora está diferido porque se pasó para adelante, pero eso va a tener que, más tarde o temprano va a llegar. Entonces, el escenario que vemos para la banca es que este es un año totalmente atípico, porque lo lógico sería que haya menos utilidades, claramente, porque hay más problemas económicos, pero como se flexibilizó todas esas normas, hoy estamos un poco en una situación, hasta diría engañosa, ¿verdad? Por el hecho de que la mora que hoy está en el sistema no es la mora real, no es la mora real del sistema, ¿verdad? Entonces, a mí sí me preocupa un poco, y ya lo dije también a través del diario de 5 días, el hecho de que estas flexibilizaciones eran necesarias, totalmente necesarias, ante la crisis que vino, la gente no sabía si podía pagar o no, entonces se le ayudó a la gente, pero hago una aclaración, pero lo que genera es una situación un poco que si se mantiene en el tiempo es peligrosa, porque no te olvides que toda la regulación bancaria, toda la regulación que desde Basilea, de la del Banco Central, todas las que se conocen, están hechas para proteger al ahorrista. El ahorrista es el que pone la plata en el banco y lo que quiere es ver que su banco preste bien ese dinero. Y la forma que se refleja si presta bien o presta mal es a través de las regulaciones en la cual dice que un crédito con X día de mora ya es un crédito categoría 2, categoría 3, y en medida que va empeorando la cartera de clientes, hay que crear reservas y previsiones para hacer frente a ese problema, ¿verdad? Entonces, con esta flexibilización que hubo, de alguna manera, hoy no sabemos quién está bien y quién está mal, porque todos están bien, aparentemente, pues todos fueron refinanciados, muchos fueron refinanciados, y tampoco sabemos qué banco tiene algún problema metido adentro con incobrables altos o no, porque también está todo pateado para más adelante. Sí. Entonces, yo creo que así como tenemos que hacer un ajuste fiscal, porque tampoco es sostenible este déficit que tenemos hoy en día, también en el sistema financiero tenemos que ir volviendo a la normalidad regulatoria. Tenemos que ir volviendo a un esquema donde tenemos que volver a calificar al cliente que tiene problemas, tenemos que volver a un esquema en los bancos tienen que hacer previsiones cuando hay créditos malos, porque o si no podríamos estar, así como si no hacemos el ajuste en lo fiscal, vamos a engendrar un default del Estado más adelante. También si no hacemos volver a la normalidad en la parte regulatoria, vamos a tener podemos tener una crisis financiera más adelante, ¿verdad? Entonces, yo creo que esos son los dos desafíos que tenemos. Yo creo como lo que se hizo estuvo bien, fue necesario, había que apagar el fuego. En ese momento uno no mira mucho si se va a descomponer el televisor o se va a descomponer el equipo de sonido. Hay que apagar el fuego primero, pero una vez que paró el fuego, evidentemente tenemos que ver cómo volvemos a cierta normalidad. Y en ese tema financiero sería el tema principalmente regulatorio que se flexibilizó, era necesario y yo felicité al Banco Central, pero tenemos que ir viendo en qué momento y cómo vamos a ir volviendo a esa normalidad. Así es. Presidente, por una cuestión de tiempo, usted sabe cómo son los tiempos en televisión, nos quedamos sin espacio, varias preguntas en el tintero, pero bueno, me gustaría más adelante, quizás en una posterior entrevista, seguir hablando de estos temas tan importantes y tan relevantes para toda la sociedad. Gracias. 5 días por el espacio y continuamos hablando. Estos son temas que van a durar mucho tiempo todavía, o sea que vamos a seguir discutiendo mucho cómo evitamos que más gente siga cayendo y cómo recuperamos la normalidad, tanto en lo fiscal como en lo monetario. Así es, presidente, muchísimas gracias y muchos éxitos. Gracias, David. Un abrazo. Gracias.
Bien, con esto llegamos al final, nos despedimos y será hasta las 16 horas. Usted ya sabe, con nuestro habitual foro empresarial. Entrevistas también de primer nivel para todos ustedes que están del otro lado. Gracias por la compañía, será hasta más tarde. Chao, chao.